Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Siempre es un privilegio estar con ustedes en estos cultos matutinos y siempre damos gracias a Dios por un nuevo día de vida. Y cuanto más cuando es con salud, con bienestar, con paz, con gozo sobre todo también. Entramos por sus puertas con acción de gracias y con alegría le servimos también. Lindo estar con ustedes esta mañana, hermanos. ¿Y qué tal si cantamos al Señor? ¿Tiene su Biblia en la mano? Aquí estamos con la Biblia y vamos al Salmo 16. Este es uno de los salmos que me ha estado persiguiendo en estos días y así que creo que sería lindo cantarlo esta mañana. Dice el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Hay que decírselo al Señor y hay que decirnos a nosotros mismos esto. No hay un bien mayor que el que sea que Dios esté con nosotros, porque no hay nada mejor que estar bien con Dios y que Dios esté con nosotros. Amén. Como dice el salmista, no hay para mí bien fuera de ti. Fuera de Dios no hay nada, hermano. El mejor bien es tener a Dios con nosotros, tener al Señor con nosotros. Amén. Por eso el salmista cantaba, guárdame, protégeme, Señor, cuídame, porque en ti he confiado. Y los que confían en el Señor no son avergonzados, dice la Escritura. Amén. Cantamos Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Una vez más. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Que esta verdad, hermano, que esta declaración del salmista sea también la nuestra. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos provea, nos dirija, nos cuide, porque hemos confiado en el Señor. Y que, por supuesto, como dice el versículo 2, que que declaremos también que no hay para nosotros un bien fuera del Señor. El mejor bien, el mayor bien de todos, como hemos dicho hace un momento, es tener al Señor con nosotros. Amén. Vamos ahora a las Sagradas Escrituras y estamos estudiando, meditando en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, hoy nos toca ir al capítulo 2, 2, 3 y 4 de Primera de Samuel. Como ustedes recordarán, el día de ayer el pastor Juan Manuel nos estuvo hablando acerca de la oración de esta sierva, de esta mujer de Dios llamada
Ana, pidiéndole al Señor que le dé un hijo, ya que él era una mujer estéril. Hoy nos toca hablar de una situación penosa, triste, en la familia de un sacerdote, de un sumo sacerdote llamado Elí. Seguramente ustedes recordarán la historia de Elí. ¿Quién fue Elí? Elí, dice la Biblia, fue un personaje que estuvo al lado de Ana cuando pensó que Ana estaba media ebria y se dio cuenta que ella estaba derramando su corazón al Señor. Elí le dice, el Señor te conceda lo que estás pidiendo. Ahora, para entender un poco más la historia de este sacerdote llamado Elí y sus dos hijos llamados Ofni y Fines, vamos a leer 1 Samuel, el capítulo 2, y vamos a leer hasta el versículo 17 y luego iremos leyendo otros versículos más. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras que se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que se sacaba del garfio, o todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El versículo 22 va a decir, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta historia es muy triste. En primer lugar, los hijos de Elí, dice la Biblia, eran impíos. No tenían el conocimiento de Dios. Sin embargo, estaban ministrando dentro del tabernáculo de reunión. Estaban siendo sacerdotes. Mire esta situación. Esta gente no amaba a Dios. Estos hijos no amaban a Dios. Estos hijos no les importaba realmente servir con temor y santidad en la casa del Señor, porque fíjese los pecados que ellos cometían. Es cierto, Dios había establecido que cuando un penitente venía a ofrecer un sacrificio, parte de ese sacrificio, de un animal por supuesto, se tenía que poner en el altar del holocausto y el sacerdote tomaba una parte de la carne de ese animal para su sustento. Previamente se tenía que quemar la grosura, sacrificar al animal, ponerlo en el altar y luego entonces el sacerdote que ya tenía una cantidad establecida por Dios mismo, entonces tomaba de esa carne y era para sustento suyo y de su familia. Pero ¿qué hacían estos hijos de Elí, Ofni y Fines? ¿Qué hacían? Dice la Biblia que ellos metían
ese gancho, ¿no es cierto? Con tres, vamos a decir, tres puntas, y sacaban lo que querían, no les interesaba las normas, no les interesaba la cantidad que estaba establecida para ellos metían eso, sacaban. Y si un sacerdote, y si un penitente, perdón, ofrecía un animal y quería que se sacrificara primero, él decía, no, primero nosotros. Es decir, ellos primero se atenían ellos y después, si querían hacían el sacrificio. Y dice la Biblia que el pecado de estos jóvenes era tan grande, dice, que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si no les importaba, eran indolentes, tiraban las ofrendas, o sea, la ofrenda no era algo importante para ellos para presentarlo delante del Señor y expiar los pecados o dar una ofrenda de gratitud según el propósito de esa persona. Ellos simplemente querían satisfacer lo que querían, sus necesidades. Y la Biblia va a decir que no solamente hacían eso, sino que aún siendo sacerdotes, ahí habían mujeres que estaban cerca del tabernáculo de reunión y que velaban allí, ellos se aprovechaban de esas mujeres y tenían relaciones sexuales aún, ¿no es cierto?, siendo ellos casados. Es terrible. O sea, el pecado era grosero, era obviamente repugnante de lo que hacían estos sacerdotes. Ahora bien, la otra parte de la moneda es que Elí dice la Biblia en el capítulo 3, el versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré, bueno, Dios había enviado a un varón de Dios para hablarle a Elí de que Dios obviamente estaba viendo cómo se comportaban estos jóvenes y dijo, yo aborrezco esto, ¿no? Entonces mandó un varón de Dios para que hablara con Elí, ¿no? Y perdón, estoy equivocándome. Lo que estaba pasando es que Dios le dice a Samuel, ¿no? Lo que él va a hacer. Pero antes ya Dios había enviado a un varón de Dios para decirle a Elí que por este comportamiento pecaminoso que tenían los hijos, Dios iba a traer un juicio severo contra ellos. Y no solamente contra ellos, sino contra él. ¿Por qué? Porque el verso 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, Elí, aquí le faltó una parte importante que hacer con sus hijos. Ahora, y no voy a justificar esto, pero hay que recordar que Elí ya tenía 98 años de edad. Ya era un anciano. Quizás no tendría la fuerza para disciplinar como debía disciplinar a sus hijos. Los versículos 23 en adelante, lo que pudo hacer Elí fue darle una reprimenda verbal simplemente, porque dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora, a pesar de
de que Elí les reprendió, les resondró, dice la Biblia que Elí no los estorbó. Es decir, no impidió que ellos siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Es decir, no impidió que ellos dejaran de pecar. O por lo menos no sirvieran en el tabernáculo de reunión. Creo que él tenía todavía la facultad, a pesar de ser muy anciano, de decirles fuera del ministerio, fuera del sacerdocio. Ustedes ya no tienen parte en esta tarea de servir a Dios dentro del tabernáculo. Él podía expulsarlos, podía disciplinarlos sacándolos del ministerio. Él podía hacer eso, pero parece que a Elí le faltó la fuerza y la disciplina firme para corregir a sus hijos. Qué triste. Y bueno, la consecuencia fue ya en el capítulo 4, ¿no es cierto? Ya Dios le dijo que ellos iban a morir, ¿no? Y en el capítulo 4 se ve cómo ellos mueren. Hay una guerra entre Israel y los filisteos, y van los dos hijos, Ofni y Fines, llevando el arca a la guerra. El arca es tomada por los filisteos, y en esa batalla, en ese mismo día, según como había profetizado el varón de Dios, morirían estos dos hijos. Así que murieron Ofni y Fines, y cuando uno de los soldados de Israel regresa al palacio, y mejor dicho, regresa al campamento donde ellos estaban, le informan a Elí que sus hijos habían muerto y que el arca había sido tomado por los filisteos, y él dice, cae para atrás y se desnuca y muere. Los hijos y el padre murieron realmente de una manera penosa. ¿Qué nos enseña esta historia triste, esta historia difícil? Ahora, yo puedo pensar en dos aplicaciones. Primero, de manera muy, muy particular, es decir, voy a ponerlo en el plano del sacerdocio, diríamos, en la vida pastoral. Porque no hay que forzar aquí la escritura. Esto trata de un sacerdote que tiene hijos que también son sacerdotes, pero que al parecer son sacerdotes impíos. Esto me enseña a mí que no todos los pastores, voy a usar este término, todos los que ministran en la casa del Señor, son realmente creyentes. Hay gente que por inercia, por dinero, por cualquier fama o por cualquier cosa, pueden estar ahí. Es un trabajo más. Y eso, aunque es penoso, es triste aceptarlo, pero puede ser una realidad. Y si uno, como pastor, tiene a hijos que están en el ministerio, y uno como pastor, consciente que sus hijos cometan pecados en el ministerio y no diga nada, Dios se va a encargar de cortar la cabeza a los tres, o a los dos, o a quien sea. Es decir, al padre, al hijo o los hijos. Si no disciplinamos nosotros, Dios lo va a hacer. A veces nosotros como que tendemos más hacia los hijos porque los amamos, porque los protegemos, pero cuidado, si estamos en el ministerio y nuestros hijos son desobedientes,
nosotros tenemos que poner mano firme ahí. Porque quien estima más a los hijos que a Dios, entonces Dios se encarga de nosotros. Servir al Señor no es un asunto de ligereza, ni de permisibilidad al pecado. No, mi querido hermano. He conocido a pastores, a misioneros, que han sido tan fieles al Señor que han dicho, mis hijos no están andando bien. Y se han retirado del ministerio. Aunque los hijos no estaban necesariamente en el ministerio, pero no andaban bien, y entonces dijo, voy a retirarme del ministerio. Y se retiraban. Porque la Biblia también enseña, si tú eres un pastor y no gobiernas bien tu casa, ¿cómo vas a gobernar la iglesia? Por eso esta es una aplicación particular. Pero hay una aplicación general. Esta es una situación de un padre con los hijos. Nosotros como padres, usted como papá, como mamá, todos los padres tienen la responsabilidad de criar a los hijos. No se los damos al gobierno para que los críen a nosotros, para que los eduque a nosotros. Nosotros somos responsables porque la Biblia dice que el papá y la mamá deben criar a los hijos en amonestación del Señor. Así que mi responsabilidad y su responsabilidad es educarlos a los hijos en los valores y principios, por supuesto, que emanan de las Escrituras, que Dios quiere, que los hará a ellos un hombre temeroso o una mujer temerosa de Dios, que hará buenos ciudadanos, que respeten las leyes, que respeten a los demás, que no sean insolentes. Nos toca hacer esa tarea. Pero cuando ellos se desvían, cuando ellos caminan mal, también nuestra tarea es corregirlos, es enderezar sus veredas, es ayudarles a que vean que eso que están haciendo, que es malo, les va a perjudicar y va a perjudicar a otros también. Y eso no es bueno. Así que nuestra tarea como padres es también una tarea educadora, disciplinadora. No podemos, mi querido hermano, hermana, usted no puede dejar en las manos de otra persona lo que Dios le ha puesto a usted. Es decir, usted tiene que conversar con sus hijos, con sus hijas, educarlos, criarlos, disciplinarlos con amor, ¿no? No con furia, no con enojo. Tiene que criar a sus hijos. Hay papás y mamás que cuando los niños son tiernos, pues toda la responsabilidad cae sobre nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir cuando el hijo o la hija es insolente, está actuando o está teniendo una actitud de faltar la autoridad paternal, entonces hay que corregir. Pero cuando son cosas, cuando son más crianzas, mejor dicho, cuando es propio de su naturaleza hacer algún tipo de, como decimos previamente, travesura, uno entiende. Así que uno no tiene que exasperarse, uno no tiene que violentar al niño, a la niña. Nunca, jamás. Nunca corrijas a tu hijo, a tu hija cuando estás enojado. Nunca. Es preferible que te calmes. Y cuando tengas que corregirlo y tengas que disciplinarlo, dejando de hacer algo, ¿no es cierto? Abrázalo, dile cuánto le amas y no quieres que él camine de esa manera. Ahora, mi querido hermano, estos hijos de Elí eran ya adultos. Uno de ellos era casado ya también. Por lo menos dice la Biblia que estaba ahí la esposa de uno de ellos. Cuando los hijos son adultos y tú como papá ya no puedes ingerir,
pero están en tu casa. Tú tienes que ser firme, hermano. Porque si tú estás en tu casa, tú sigues siendo la autoridad. Y si ellos no se comportan como deben comportarse para honrar tu casa, cuidado, porque Dios puede meterte a ti juicio y le va a meter juicio a los hijos. Es mejor decirle, si están creando una fama negativa a toda la familia por su desobediencia, por su rebeldía, por sus pecados groseros, entonces es mejor, mira, si quieres vivir de esa manera, hazlo fuera. Anda a otro lugar, vive en otro lugar, y déjanos aquí tranquilos. Hay dos aplicaciones a esto. Una a nivel sacerdotal, pastoral, diríamos, y una de manera general. Quiera Dios que esto nos ayude a que valoremos la educación a nuestros hijos. Quiere Dios que esto nos permita a nosotros, qué importante es que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Qué lindo es cuando tú les enseñas desde tierna edad a cantar, a amar a Dios, a gozarse con Dios, a reconocer que Dios es el que los cuida, el que los sostiene. Qué lindo es, porque van creciendo de esa manera y que tu vida sea el reflejo de eso. Que siempre estén adorando al Señor juntos. Cuando toca adorar al Señor el domingo, juntos están adorando. Qué lindo es enseñarle eso cuando son tiernos. Mi querido hermano y hermana, usted no sabe, eso bendice. Yo me gozo ver a mi nieto cantar al decir aleluya, orar. La verdad que me siento dichoso en ese sentido, hermanos. No puedo negarlo. Estoy viendo un fruto, hermano. Qué lindo es eso. Y es la oportunidad que todo papá y mamá tiene. Por eso, esa es nuestra obligación. Cuando son adultos es más difícil. Más difícil ya corregirlos. Más difícil hacerlos reflexionar. Dios nos ayude a estar allí con nuestros hijos y nuestras hijas, sean tiernos o sean adultos, ahí guiándoles, cumpliendo nuestra tarea de seguir formándolos para la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya. Oro por papá y mamá que nos están viendo en esta mañana y ruego que nos sigas dando sabiduría y aún a los abuelos, Señor, para seguir ayudando a los hijos a que críen a sus propios hijos. Tampoco no entrometernos, Señor, en la formación que ellos están dando a los hijos, porque eso es también parte de la vida, Señor, y de la educación. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Que el Santo Espíritu tuyo la aplique a nuestras vidas. Que instruyamos a nuestros hijos en todo momento, Señor. Y si son tiernos, con mucho más razón para que ellos, cuando sean adultos, cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, permanezcan en tu palabra, Señor. Gracias una vez más, Señor, por este consejo tuyo. Ayúdanos a disciplinar cuando tenemos que disciplinarlo, hacerlo con amor, inteligencia, sabiduría, Señor, para que crezcan siempre en el conocimiento tuyo, para que te amen, para que te sirvan también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga.
Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, hermanos. Les amamos en el Señor.